3 minutitos pasan de las 9 menos 20, una hora menos en Canarias. Iniciamos en este punto nuestro tiempo de tertulia. Me acompañan en el estudio y además de Silvia Ribeiro, Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Es la primera vez que te saludo este verano. ¿Qué tal estas semanas? Pues mira, déjame que le mande un caluroso recuerdo a un tal Óscar Puente, que ayer nos estuvo 2 horas recogiendo las maletas. ¿Qué me dices? Sí, 2 horas. 2 horas de recogida de maletas. O sea, el vuelo no es que fuera corto, son 11 horas. Y 2 horas extra de recogida de maletas. Arrancaba, paraba. Salían 2 maletas, paraban. Los comentarios de la gente de lo más variopintos. Esta pasarela está patrocinada por Óscar Puente, hijos de tal, inútiles de todo lo que os podáis imaginar. Por si no tuviéramos suficiente ya con las incidencias ferroviarias. Ya. La gente, la pobre gente que tenía que hacer enlace de vuelo, pues me imagino que se lo agradecerá especialmente con un chasquido en mitad del brazo. Sí. Seguro que tiene un tuit para ellos. Seguro. Su medio de comunicación. Un tuit para ellos y contra Ayuso, sí. Y contra Ayuso, claro. sí, eso que no falte. Claro. Aunque luego tenga que borrarlos, como pasó anoche a propósito efectivamente de cómo el presidente de la Junta de Andalucía de la Junta de Castilla y León estaba monitorizando lo que ocurría en su región. Ahora iremos con ese asunto, pero nos escucha ya también desde Barcelona nuestro compañero Pablo Planas. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días. Buenos días, Daniel. Se presenta un día tormentoso, por ahí. No, eso es lo que se presenta un día y una noche. No veas el calor que hace. Sí. Bueno, pero se esperan fuertes tormentas hoy en Barcelona, por lo que he visto. Bueno, vamos a ver. Hay un 80% de humedad y aquí en Barcelona, lo que es en la ciudad, es que difícilmente llueve. O sea, puede llover, pero lo que hace es un bochorno nocturno terrible. O sea, verdaderamente problemático para la salud. Bueno, ya se han normalizado por allí las cosas en los últimos días. Ya tenemos otra vez a Ter Stegen, de capitán del Barça. Discurso lacrimógeno el otro día. Solo faltó un abrazo de Laporta, ¿no? Ahí en mitad del campo junto al resto de la afición. Pero eso da mucha pereza, Daniel. Es un poco... que da mucha pereza porque estamos en lo de los últimos años, las palancas, no puedo inscribir jugadores, al final la liga me lo permite, estamos condicionando la competición, en fin, ya de entrada, pues haciendo trampas. Es un poco un fiel reflejo de lo que es la política catalana de unos años a esta parte, Hay un cierto paralelismo. Pues hay quien dice que el proceso fue inexplicable, o era inexplicable sin Messi, sin los triunfos que este jugador argentino le proporcionó al Barça durante tantos años. Hombre, es verdad que la gente de culé estaba muy entusiasmada y también es verdad que parte de la gente culé formaba parte de las grandes manifestaciones separatistas y hay una vinculación obvia entre el Barça y el independentismo, cosa que yo no me explico cómo tiene tantos aficionados fuera de Cataluña, pues que se manifiestan a favor del Fútbol Club Barcelona, obviando el hecho de que, en fin, pues es un club de ideológicamente separatista. Bueno, desconozco si Salvador Illa ha visitado ya a Pedro Sánchez en su residencia de La Mareta. En cualquier caso, si no lo ha hecho ya, lo hará en los próximos días. Lo cierto es que el presidente del gobierno, Silvia, está teniendo unas vacaciones muy tranquilas. Creo que no le está molestando a nadie. Al menos... ¿Ha comido ya? Ha comido, sí, y está bien. Y está bien, ha comido y está bien. Pero decía que más allá de España, a pesar de que la política exterior y la agenda internacional estos días cobra un protagonismo relevante, nadie está molestando al presidente, nadie está llamando a su puerta para que España participe de asuntos, de retos, de debates que tenemos sobre la mesa, como por ejemplo el futuro de la guerra en Ucrania. No participó el sábado en una reunión a 3 entre Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido. Tampoco estampó su firma en el comunicado del domingo y tampoco va a participar en la reunión convocada por el canciller alemán mañana entre Zelensky, Trump y una serie de líderes europeos. Este asunto es noticia, claro, porque de alguna manera refleja el aislamiento, ¿no?, de España. Lo denunciábamos ayer, esas 2 grandes ausencias, esos 2 desplantes al presidente, y justo horas después conocíamos que Alemania va a ser anfitriona de un encuentro previo a la cumbre entre Donald Trump y Putin. Va a ser el miércoles, mañana miércoles, y ha invitado a participar
participar a los jefes de Estado y de Gobierno de Francia, de Finlandia, de Reino Unido, Italia y Polonia. Además va a estar también la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN y el presidente del Consejo Europeo. Dice Hoy El Mundo que Sánchez queda fuera de juego en este encuentro telemático clave para el futuro de la seguridad europea. Una crónica que firma Xavier Colás y en la que también advierte del temor creciente de que Estados Unidos pacte una dura derrota para Kiev, que implicaría la cesión de territorios a Rusia. España, en cualquier caso, no va a estar ahí para debatir el futuro o lo que tenga que abordarse el próximo viernes, día 15, en Alaska. Da la sensación, no sé qué pensáis, que con Sánchez nos hemos convertido en un país irrelevante. Pero hace ya mucho de esta historia. O sea, yo recuerdo la última vez que acudió en una visita supuestamente grandilocuente a la Casa Blanca, que tuvo que acabar dando una rueda de prensa que parecía el repartidor de Amazon en el parking de la Casa Blanca, y ahí yo recuerdo que además lo publicamos en Libertad Digital, la crónica que a nosotros nos trasladó, la información que nos trasladó el cuerpo diplomático, es que había habido un problema nada más llegar, y es que él había ido con una serie de peticiones de respaldo para cargos internacionales. Hay que recordar que en aquel momento él sí estaba barajando la posibilidad, en caso de una derrota electoral, de haberse ido como secretario general de la OTAN, nada más y nada menos. Y en aquel momento lo que le recordó la administración Joe Biden, Kamala Harris, que hay que recordar que era la del Partido Demócrata, no era la del Partido Republicano. Y le vino a decir básicamente y de forma resumida, así nos lo trasladó, repito, fuentes diplomáticas, que con un país que tenía pactado un gobierno con comunistas y con comunistas que estaban en alianza con el clan de los soles, es decir, con Venezuela, que no podían hacer absolutamente nada ni tenían ganas de hacerlo. De hecho, la escenografía fue, por lo visto, fruto de aquello. Es decir, cuando le dijeron te vas abajo y la rueda de prensa la das en el parking, fue una demostración clara de tú estás fuera de nuestra órbita de influencia, de nuestra órbita de colaboración, de nuestra órbita de inteligencia. O sea, Pedro Sánchez, por supuesto que nos ha sacado de todos los ejes. Cuando decían aquello de que Donald Trump, que si se había equivocado en decir lo de los BRICS, bueno, Donald Trump se equivoca de 10 veces 11, pero debió ser la única vez en la cual dijo algo medianamente normal y medianamente serio. Y efectivamente nos calificó como BRICS, ¿por qué? Porque estábamos en la órbita de influencia del Grupo de Puebla. Claro que nos consideran así, pero es que el primero que se ha empeñado en que nos consideren así es un tal Pedro Sánchez, que ha enviado comentarios a las publicaciones felicitando al Grupo de Puebla, a las comunicaciones internas del propio Grupo de Puebla. Eso lo hemos publicado en el periódico, en Libertad Digital, felicitándose por cómo combatían el lawfare. ¡Oh, qué casualidad! Lo mismo, o el mismo calificativo que él utiliza para las investigaciones por corrupción, que lo acosan a él por todas partes porque está pringado hasta el tuétano en ese tipo de tramas, ¿no? Entonces, claro que nos ha llevado al extrarradio puro, claro que no formamos parte de ninguna estrategia internacional, claro que no tenemos ninguna relevancia en la defensa de Ucrania, claro que no tenemos ninguna relevancia en la lucha contra los narcocárteles internacionales, claro que no pintamos nada, claro que le escupimos encima, por ejemplo, con el tema de lo del F-35, claro que nos hemos convertido en un país, pero no de tercera, en un país de sexta. Pablo. Hay un problema, tenemos un problema grave, porque, en fin, antaño las políticas exterior de España era un asunto de Estado y en fin, se respetaban unos ciertos consensos porque se entendía que un país serio no cambia de alianzas cuando cambia de gobierno, no cambia de estrategia internacional y de aliados cuando cambia de gobierno. Ahora ha ocurrido todo lo contrario. Los cambios de gobierno del Partido Socialista pues han aparejado una serie de movimientos espasmódicos en el plano internacional que dificultan mucho la proyección exterior de España y que dificultan mucho, por ejemplo, a los empresarios cuando salen fuera a intentar hacer negocios. En el caso de Pedro Sánchez, pues todo ha ocurrido a oscuras, es decir, no ha habido ni rendición de cuentas en el Congreso ni rendición de cuentas ante la sociedad. Cero transparencia. Hubo un cambio de registro de 180 grados en el tema del Sáhara, la posición española en el Sáhara, y bueno, pues no se explicó, no se quisieron dar explicaciones, ni siquiera se explicó a los socios de Podemos en aquel momento que estaban en contra de ese cambio. Hemos adoptado una posición en relación a Israel que ha llevado a que Pedro Sánchez sea considerado pues una especie de ídolo de Hamas, que es un grupo terrorista, cosa que, en fin, conviene recordar para que la gente pues no se despiste, y hemos tenido una posición en relación al aumento de gasto de defensa que, bueno, pues que, en fin, ha sido todo un desplante hacia la OTAN y hacia los Estados Unidos. A eso hemos de añadirle lo que comentaba Carlos del contrato frustrado de los F-35, más la contratación sistemática con Huawei.
Aquí lo que creo que está ocurriendo es que determinados personajes de socialistas, pues me refiero a José Luis Rodríguez Zapatero o a José Blanco, han convertido la política internacional en una estupenda manera de hacer grandes negocios. Ya han embarcado a España, ya han embarcado al gobierno de Pedro Sánchez en una deriva internacional que no nos puede llevar a buen puerto de ninguna de las maneras, porque por geografía y por historia pues tenemos los socios que tenemos y a los que ahora estamos dando la espalda. Esto puede tener graves consecuencias económicas y de todo tipo. Mencionabas a la figura de Zapatero. En su día rompió la política exterior de España, tradicionalmente prooccidental, como no puede ser de otro modo, a través de la famosa Alianza de Civilizaciones con Turquía. No sé si estamos ahora en una segunda fase de ese proceso y si de facto quien sigue dominando la política exterior es precisamente Zapatero y Pedro Sánchez es tan solo la imagen de esa política exterior. No, al 100%. Fíjate, mencionaba Pablo el tema de lo de Huawei. El tema de Huawei, yo no sé si la gente lo ha ido siguiendo con la profundidad que merece ese tema, pero es de una gravedad absoluta. Una de las bases y de las custodias que desarrolla la propia tecnología de Huawei, así se lo hemos ratificado por el contrato firmado por la intermediación de José Luis Rodríguez Zapatero, y de la persona que él tenía como responsable máximo de seguridad en Moncloa, que ahora se ha encargado de incrustarlo en Huawei, Segundo Martínez, una persona de la policía que en estos momentos trabaja para Huawei. Y la gravedad de esto es tan brutal que en estos momentos una de las bases que ellos custodian de información es la base de SITEL. SITEL es el sistema de escuchas judiciales que tiene la policía y que utiliza la Guardia Civil. Es decir, cada vez que hay una petición de investigación judicial avalada por un juez, se comienza un tipo de intervención telefónica, de intervención de WhatsApp, etcétera. Dentro de esos mecanismos, uno de los que se utilizan es SITEL. Parte del material que se obtiene con esa investigación, el juez posteriormente no lo incorpora al sumario. Lo retira porque no tiene relevancia penal, porque no tiene relevancia para la causa que se está investigando, porque no tiene una concatenación con las acusaciones que están planteadas y tienes que garantizar unas mínimas garantías dentro del proceso para no violar la libertad y la independencia de las comunicaciones. Bueno, pues China, que evidentemente tiene lo que ellos denominan backdoors, tiene puertas de entrada en estos sistemas, podría estar accediendo a la información incluso que rechaza el propio juez. Es decir, incluso esa información que nosotros vemos en los sumarios, la vemos ya depurada, digo nosotros los periodistas, o las partes, o los propios acusados, etcétera. La información que ellos ven es una información ya filtrada por el juez. Bueno, pues con esos backdoors, con esas puertas traseras, con esas trampillas, como los denominan en la policía, China podría estar accediendo en estos momentos a las investigaciones brutas, íntegras, donde pueda aparecer un lío de cualquier persona con una chica, donde pueda aparecer un lío tuyo de consumo de drogas, pero que se considera exclusivamente de consumo y por tanto no salta a escala penal, donde pueden aparecer operaciones cruzadas financieras con otros sitios. Toda esa información podría estar en estos momentos archivando la China. Pero ¿cómo se va a fiar Estados Unidos de nosotros, por amor de Dios? ¿Cómo nos va a pasar información de inteligencia? Si es que las cosas que estamos haciendo son auténticas barbaridades, pero además que tienen nombres y apellidos. Todos sabemos que existe un lobby en China que se llama Gate Center, que está comandado efectivamente por José Luis Rodríguez Zapatero. Todos sabemos que dentro de la estructura de ese lobby se solicitó la presencia de Víctor de Aldama, qué casualidad, el mismo que le hace el relevo a José Luis Rodríguez Zapatero en las gestiones de Air Europa en Venezuela y en la defensa de Air Europa para la implantación como aerolínea estratégica en Venezuela. Todos sabemos que hay, lo publicó de hecho el Diario Confidencial, me parece que fue hace como medio año, que hay la presencia o que cuenta con una persona que está calificada por el propio CNI como un espía chino, y todos sabemos que ese lobby está tramitando este tipo de contratos. Dices, y no pasa absolutamente nada. Todos sabemos que se ha constituido una consultora, la de Pepe Blanco, la de José Blanco, que llevaba este tipo de contratos, no pasa absolutamente nada. Todos sabemos que ha mantenido el ministro de Exteriores, Álvarez. Y yo de verdad que a mí esto de entrar en la vida privada, yo no entro en la vida privada, pero cuando la vida privada salta a lo público se convierte en vida pública. Por lo tanto, claro que podemos hablar y debemos hablar de ello. La relación que él mantiene sentimental con una determinada persona es una alta directiva de Huawei, o era una alta directiva de Huawei. ¿Eso no es un asunto de Estado? Casualmente ha entrado en relación con esa persona justo en este momento, cuando se están multiplicando los contratos de Huawei, justo cuando todo el resto, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, están vetando a Huawei por estos backdoors, que en la policía te lo cuentan y dicen, mira, estamos absolutamente alucinando. Porque no es que tengamos coladeros, es que tenemos un sumidero gigantesco en el que toda la información que nosotros tramitamos llega antes que a las partes y que al juez, puede estar llegando antes a China. Sí, es evidente que se cruzan los intereses personales particulares con la acción de gobierno, pero claro, el presidente, a pesar de este contexto, sigue empeñado en hacer de la política exterior su acción de gobierno o el eje de su actividad. Por ejemplo, cuando regrese de las vacaciones, al inicio del curso político, pretende retomar la iniciativa, por ejemplo, a través de una reunión con el primer ministro británico, también otra serie de reuniones que tiene en el extranjero. No sé, Pablo, si crees que puede resultar
contraproducente esta estrategia de Moncloa, teniendo en cuenta que quizás solo contribuye a retratar aún más su debilidad y su soledad en el exterior. Pues va a ser esto que dices. Pedro Sánchez ahora mismo es un paria. Fíjate que ni siquiera un personaje como Puigdemont se quiere hacer ya una foto con él. Eso lo dijo el otro día Boye en una entrevista, su abogado, Boye, en una entrevista en La Razón. Es decir, Sánchez está absolutamente amortizado. Ningún líder europeo se va a querer retratar al lado de un tipo que tiene a la mujer investigada, al hermano investigado, al fiscal general del Estado en el banquillo, que tiene a 2 secretarios de organización de su partido, uno en la cárcel y otro investigado. En fin, es que si sigues contando y dices, bueno, y eso en Europa se sabe. Es decir, y se sabe que Pedro Sánchez está recurriendo a forzar las herramientas, los instrumentos del Estado con tal de salir bien parado de una serie de investigaciones judiciales que conducen directamente hacia, en fin, le pueden acabar conduciendo directamente hacia la cárcel. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que lo tiene muy difícil y que es normal que se acerque más a personajes que no tienen ningún reparo moral, por ejemplo Maduro, por ejemplo Lula, por ejemplo Palestina, los dirigentes, los líderes palestinos, o por ejemplo China, ¿no? Quiero decir, ¿qué le importa a China que el presidente del gobierno español sea un corrupto, un país en el que, en fin, no sé cuántas personas se ejecutan al día, ¿no?, en aplicación de la pena de muerte, o, en fin, o que reprime a la más mínima conato de disidencia? Entonces esos son los compañeros de Sánchez. Si Stammer, por ejemplo, el primer ministro del Reino Unido, accede a reunirse con Pedro Sánchez, pues será porque tiene algo que comunicarle en relación a nuestra pérdida de soberanía todavía más acusada en el caso de Gibraltar. Es verdaderamente difícil que Pedro Sánchez logre reflotar una gestión nefasta en base a la política exterior, porque la política exterior, los únicos éxitos de los que puede presumir Sánchez es el de ser el de que España sea el máximo receptor de fondos de la Unión Europea que después no se gastan. Sí, que no se ejecutan, efectivamente. Que recuerdo perfectamente la información de Carlos, el que hablaba de que solo 2 de cada 10 euros se acaban invirtiendo de estos fondos, y eso tiene penalización y consecuencias, claro. Y algún día habrá que auditar también y averiguar dónde están yendo a parar esos fondos europeos. Algún día habrá que averiguarlo. Los 3 principales operadores, Adif, Alta Velocidad y Renfe. Los 3 principales receptores de esos fondos. O sea, lo que dice Pablo, es decir, 2 de cada 10 euros son los que nos estamos quedando de verdad, el resto es propaganda, es publicidad, es notas de prensa, son tuits de Óscar Puente, etcétera, etcétera. Pero es que luego encima, efectivamente, te vas al reparto y el gran beneficiario está siendo la propia administración, que dices, no sé muy bien para qué, porque los trenes no dejan de retrasarse. Sí. Bueno, claro, la gran pregunta, por cerrar este asunto, es si España va a recuperar su confianza y su credibilidad cuando Pedro Sánchez salga del poder, o si vamos a arrastrar este peaje durante mucho tiempo, porque claro, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea están tomando nota de lo que aquí estamos haciendo. Mencionabas, Pablo, en cualquier caso, los casos de corrupción que afectan al gobierno. Hoy tenemos novedades al respecto, quiero comentarlas con vosotros, pero antes tenemos que hacer una pausa y escuchar las recomendaciones de nuestra compañera Lucía Prieto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué importante es cuidar la salud y sobre todo qué importante saber cómo cuidarla. Son muchos los suplementos que hay en el mercado, las fórmulas, y ojo porque no todas funcionan de la misma manera. Aquí siempre somos honestos y si recomendamos lo mejor tenemos que recomendarles Conacel Antiox de Mundo Natural. Mundo Natural trabaja desde la prevención, usando la última tecnología para prevenir el envejecimiento, luchar contra los radicales libres y la pérdida en la producción de colágeno. Ojo, algo que empieza a ocurrir antes de lo que nos imaginamos, a los 30, cuando todavía nos creemos o nos sentimos unos chavales. Por eso es importante ayudar a mantener la producción endógena de esta proteína. La mejor fórmula, la que se incluye en Conacel Antiox de Mundo Natural, es la mejor opción por su potente y efectiva composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno.
Así que no lo duden, adelántense, consulten con su dietista farmacéutico, también el número 91-446-0000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Bueno, decía que teníamos novedades sobre los casos de corrupción que afectan al gobierno y me estoy refiriendo a esa trama que, bueno, durante varias semanas, Silvia, dijimos que lideraba Leire Díez. Realmente con el paso del tiempo estamos viendo que Leire Díez era tan solo la cara visible, la enviada, como mínimo, no sé si de Santos Cerdán, pero desde luego eso es lo que parece revelar la denuncia que presentó el fiscal Ignacio Estampa el pasado 3 de junio. Sí, comentábamos ayer esa reunión entre Leire, Pérez Dolcet y el fiscal Estampa, y ahora sabemos, entre otros medios lo podemos leer en Libertad Digital, que en realidad Estampa, con quien esperaba encontrarse y se llevó la sorpresa al ver a Leire y a Pérez Dolcet, era en realidad con Santos Cerdán, que entonces era todavía el secretario de organización del Partido Socialista. Un detalle importante que leo en The Objective, que ese intento de reunión se produjo exactamente la semana en que Cerdán tuvo conocimiento de que la UCO estaba investigando sus mordidas. Y hay otro asunto interesante que también debo remitirles de nuevo a libertaddigital.com. Como lo firmas tú, Carlos, yo creo que es mejor que nos lo expliques. La cloaca mantuvo una reunión para certificar que Cerdán no hablaría, aunque lo imputaran, y actuar contra anticorrupción. Una reunión que además alargó 3 horas y media. Por alusiones, Carlos. Hubo 2 reuniones en el mes de marzo muy importantes. Una fue el 10 de marzo, otra fue el 26 de marzo. Vamos a ir dando información de todo ello a lo largo de esta semana. Porque, por ejemplo, y ahí es verdad que en esta primera entrega hablamos mucho de la carga de profundidad que le querían hacer al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, que hay que recordar para que la gente entienda la importancia de Alejandro Luzón. Alejandro Luzón es la persona que pactó con Víctor de Aldama el que colaborara con la justicia en todos los casos de corrupción del Partido Socialista. Por eso se la tiene jurada, la cloaca, y por eso querían atacarle. Ellos querían utilizar una estrategia de demolición profesional de Alejandro Luzón que contagiaba, porque es una de las personas suyas de confianza en el cuerpo, a José Grinda, que también fue una de las personas investigadas más bien espiadas por parte de la cloaca. Y efectivamente en esas reuniones abordaron cuestiones muy importantes. Una duró 3 horas y media, la otra duró 3 horas. El esquema fue muy parecido. Vamos a dar un listado porque ha sido investigada más gente de los que en estos momentos la audiencia o los lectores se pueden imaginar, y hay más cargos de la UCO. Es decir, la labor de demolición que pretendían hacer dentro de la UCO es brutal. De hecho, utilizaban expresiones del estilo de van a la caza de Moncloa, etcétera, y eso les resultaba absolutamente inadmisible. Y has hecho muy bien, Silvia, en recordar el tema, porque todo ello ocurre cuando el gobierno negaba la existencia del informe de la UCO sobre Santos Cerdán y el gobierno conocía perfectamente la existencia del informe sobre Santos Cerdán, que era lo que estaban haciendo, presionar a la UCO para que no se atreviera a sacar ese informe. Y lo que estaba la UCO era recibiendo una carga de profundidad brutal, que cuando vea a la gente el listado de todas las personas que aparecen en el objetivo de la cloaca por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, lo va a entender perfectamente. Conocía el gobierno que existía el informe de la UCO, pero no lo tenía. Hay que recordar aquellas palabras de María Jesús Montero que se escuchan cuando no tocaba en la cadena SER, aquella comunicación con un periodista. Más que a María Jesús Montero, sobre todo a la compañera de la cadena SER. Sí, a la compañera, efectivamente, que estaba hablando, me refiero, con María Jesús Montero, y contó en directo, pensando que no estaba el micrófono abierto, que estaba hablando con María Jesús Montero y que les estaba preguntando si ellos tenían acceso, si tenían el informe de la Guardia Civil, porque bueno, pues el gobierno estaba interesado lógicamente en tenerlo antes de que se publicara para ver el alcance del mismo, y denotaba la preocupación que efectivamente existía en él. Mira, no voy a dar más porque vamos a publicarlo. Yo me imagino que mañana saldrá otra pieza sobre esto, pero sí voy a dar un nombre, y es uno de los responsables de la UCO, máximo responsable, que la gente recordara que en junio se filtró la información de que el gobierno quería acabar con él, con el coronel Yuste. Sí. Con Yuste querían acabar porque estaban intentando conseguir lo que tampoco consiguieron con Pérez de los Cobos, y que era efectivamente acceder al informe. Os acordaréis que justo en ese contexto dimitió Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad, que adujo supuestos motivos personales. Sí, claro, motivos personales los mismos que he tenido yo para no irme a la NBA a jugar de pívot. Exactamente los mismos. ¿Cuál era la historia? Que el nivel de intromisión en la Guardia Civil era tan brutal que ya algunos de los cargos, por ejemplo, secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, empezaron a temer por una especie de expansión estilo chapapote de la sombra
jurídica del caso, vamos, que les podía llegar la onda expansiva, porque el nivel de intromisión era brutal. Pues Juste aparece también entre los objetivos de la cloaca. Es decir, han realizado una labor de demolición que la gente se pensaba, porque de hecho fuimos nosotros los primeros que contamos la reunión, que no fue fundacional. La cloaca lleva operativa desde el año 21, desde el año 22, en otro tipo de cuestiones. Pero cuando Santos Cerdán, que es la persona que convoca esa reunión, la convoca el 25 de abril de 2024, el 25 de abril de 2024 que le hace venir a Leire Díez, que coge un vuelo desde el País Vasco a las 13:40, por eso la reunión la tienen por la tarde, le hace venir para centrar y para dirigir la operativa de la cloaca a defender a Pedro Sánchez. ¿Qué tiene de importante la fecha del 25 de abril? Que el 24 de abril fue la firma de la carta del presidente profundamente enamorado, que acaba de descubrir que su mujer estaba profundamente imputada. Bueno, pues al día siguiente convocan esa reunión y dirigen todo el objetivo de la cloaca, que era un objetivo más disperso, más de operativa generalizada del PSOE, lo dirigen a la protección del soldado Sánchez. Y ese día, el 25 de abril por la tarde, es cuando dicen tenemos que empezar a proteger. De hecho, una de las cuestiones que se valoran, porque acceden a través de Pere Dolcet a toda la información de Villarejo, que se encarga de conseguirla, en algún momento explicaremos cómo, en esa información aparecía, por ejemplo, todo el historial de lo que ha publicado Miguel Ángel Pérez de las saunas y prostíbulos de la familia de Begoña Gómez, porque ellos estaban convencidos de que el ataque no solamente iba a ser externo, sino que temían un ataque interno. De hecho, lo hemos publicado en Libertad Digital, que estaban convencidos de que el ataque interno podía venir de dos personas, un tal José Luis Rodríguez Zapatero, acabamos de hablar de él, y su aliado en temas de Huawei, un tal Pepe Blanco. ¿Por qué? Porque era prioritario para ellos, así lo temía Pedro Sánchez, salvar los negocios del PSOE a salvar a Sánchez. Y Sánchez temió que se pudiese estar convirtiendo con la imputación de su mujer en el lastre del PSOE y que por salvar al PSOE y los negocios de financiación estarían dispuestos a cortarle la cabeza a él. Así es como se teledirige el 25 de abril la cloaca para proteger al soldado Sánchez. ¿Quién recibe la orden? Santos Cerdán. Por eso están apareciendo en estos momentos esas informaciones que son totalmente ciertas de que judicialmente se está evaluando que hay conexiones muy potentes entre el caso de la cloaca y el caso Santos Cerdán. ¿Cómo no? Si Jacobo Teijelo, el abogado de la cloaca, es el que se ha encargado de ir a la prisión el día 1 y el día 3 de entrar en Soto del Real Santos Cerdán y se ha encargado de que lo metan dentro de la representación jurídica. Todas las tramas, todas están conectadas y el vértice de todas esas tramas tiene un nombre que es Pedro y tiene un apellido que es Sánchez. Lo indudable, Pablo, es que esa denuncia del fiscal Estampa le abre un nuevo frente judicial a Santos Cerdán. Totalmente. Y además es que no deja de ser extraordinario cómo Pérez Dolcet le ofrece al fiscal una entrevista con Santos Cerdán y acaba apareciendo Leire Díaz, ¿no? La señora esa que iba a escribir un libro. Es decir, la desfachatez, la caradura, el cuajo, la desvergüenza es extraordinaria. Claro, es extraordinaria porque se creen impunes y funcionan pues con esa impunidad chabacana que cuando después aparecen en las grabaciones dices, pero madre mía, te echas las manos a la cabeza diciendo ¿en qué manos estamos? A mí me resulta, no tengo ninguna duda de la peligrosidad de Leire Díaz. Seguro que es una persona con una cabeza perfectamente capacitada para hacer todo el daño posible, para, en fin, complicar las cosas de una manera infinita y para conseguir, por ejemplo, que los procesos judiciales que puedan afectar a personajes de su partido acaben en vía muerta. Pero desde luego ahora están retratados. Han quedado, en fin, perfectamente definida la operativa del Partido Socialista, de un partido al que le faltan 2 minutos para ser oficialmente considerado una organización criminal. Desde el punto de vista jurídico, desde un punto de vista moral y político, ya se le puede considerar, desde luego, una organización criminal. Lo único es cruzar los dedos para que todo esto acabe como tiene que acabar, que es con alcanzando a los máximos responsables y además, pues en fin, con juicios de los que se infieran pues, las condenas pertinentes. Bueno, desde luego en ese sentido apuntan las informaciones que estamos conociendo, que puede escalar esta trama, porque hablamos de favores que se ofrecen en nombre del gobierno, de disculpas que se ofrecen en nombre del gobierno, como la que en teoría iba a transmitirle Santos Cerdán a Ignacio Estampa en ese encuentro. Es decir, se apunta a la existencia de un mando único de esta trama que residía en el Palacio de la Moncloa, en presidencia de gobierno, o en definitiva en el Ejecutivo, y que Santos Cerdán y Leire Díez pues no eran más que los peones
peones, digamos, para llevarla a cabo. Pero bueno, este asunto, ya digo, está judicializado. La duda es si se va a unificar, ¿no?, las dos investigaciones, porque Leire Díez ya está siendo investigada precisamente por estos tejemanejes. La Fiscalía pidió ayer que se incorporara a la causa estos dos presuntos intentos de soborno contra Grinda y contra Estampa. De momento el juez lo ha rechazado, ¿no, Silvia? Sí. Y la Fiscalía ha recurrido a la Audiencia Provincial. Sí, lo que el juez ha rechazado, el juez que instruye la causa anterior contra Leire por cohecho y por tráfico de influencias, rechaza investigar ahora este intento de soborno a ambos fiscales, tanto a Grinda como a Estampa. Lo que ha hecho la Fiscalía de Madrid es presentar un recurso de apelación directamente ya a la Audiencia Provincial de aquí de Madrid, y ahora será quien tenga que tomar la decisión, a ver quién debe encargarse de esta investigación. Y sobre todo el contenido, analizar el contenido de esa grabación de Estampa, más allá de que no estuviera Santos Cerdán, pero estaba Leire Díez, y lógicamente del contenido. Y Pere Dolcet, que es una pieza clave, por supuesto. Hay mucho todavía que investigar. Yo el otro día le escuché unas declaraciones, yo estaba en Telecinco y entró Leire Díez y cargó contra una publicación que habíamos hecho nosotros sobre los archivos centrales de la cloaca, que es un archivo central, un drive de Google, en el cual tienen ellos colgados todos los archivos. Y bueno, lo podéis ver aquí. Si la gente lo ve por YouTube, por alguna de las cámaras, pues verá que el nombre general, lo digo porque la gran explicación de Leire Díez ha sido asegurar que ella estaba preparando un libro sobre hidrocarburos. Bien, pues resulta que todos los archivos tienen un nombre arriba en el que pone compartido conmigo, Archivo Central PSOE, que por lo visto debe ser el nuevo nombre de los libros sobre hidrocarburos. Digo, por si había alguna duda. O sea, aquí hay muchas cosas. Es la editorial. Debe ser, editorial PSOE. Sí, sede en Ferraz y maestro de ceremonias Santos Cerdán Pedro Sánchez. Claro. Y esos son los documentos, los archivos que le facilitó Leire a Cerdán justo el día en el que renunció a la militancia. Algunos de los archivos, por eso digo que la investigación va a ser larga, porque el archivo central, ese drive, tiene infinidad de archivos, entre los cuales, por cierto, aparece uno muy llamativo, que es el del Capitán Bonilla, que si os acordáis él utilizaba como sobrenombre Roberto Alcázar y era con el que entraba en contacto con determinada gente. Pues el archivo de la cloaca sobre las conversaciones que dieron lugar después de modificarlo, manipularlo, destrozarlo, que lo dio por ejemplo Radio Televisión Española, Bombo y Platillo, que lo dio El Plural y demás, en las que se aseguraba que había una unidad de la UCO que estaba intentando ponerle una bomba lapa al coche del primer ministro de Día, es decir, del presidente del gobierno. Esa información salió, me parece que fue entre marzo, abril o mayo, en todos los medios, cuando se empezó a seguir. Qué casualidad que la cloaca tenía las conversaciones íntegras en noviembre del 24, con lo cual podemos llegar perfectamente a la conclusión de que también ese pedazo de bulo venía de la cloaca, porque si no, ¿qué hacían ellos con las conversaciones íntegras desde noviembre del 24? De hecho, una de las personas que tienen entre los objetivos de seguimiento era el Capitán Bonilla, persona que ya no está en la UCO, pero que en aquel momento sí estaba, en el momento de las grabaciones, sí estaba en la UCO. Y es el que precisamente hace las declaraciones cuando le llama a un confidente suyo, que es el que le da el primer aviso de que Koldo García Izaguirre puede estar metido en tramas de corrupción, y en una conversación totalmente informal le dice: "Uf, lo mismo os dan una medalla con esto que vais a conseguir". Y responde el Capitán Bonilla, que utilizaba el sobrenombre Roberto Alcázar, dice: una mención, una laureada, le tendremos que dar gracias si no nos pone una bomba lapa a nosotros. Esa conversación, ese chat en WhatsApp fue totalmente manipulado, transformado, convertido en una noticia fake por completo. Le dio cauce a esa noticia fake Radio Televisión Española y aseguraban que era la UCO la que iba a poner una bomba lapa. Vamos, que no pudieron inventarse una mentira más tosca y más burda. Bueno, pues toda esa información aparecía también meses antes en los archivos de la cloaca. Bueno, permíteme hacer una pausa y enseguida regresamos para abordar otros asuntos. Bueno, decía ahora Silvia fuera de micro, estoy harta ya de tanto calor, ¿verdad, tanto, Silvia? La verdad que sí. Hoy llueve un poquito en Madrid, Hoy creo. llueve un poquito, sí, a partir de las 7, 8 de la tarde, en teoría son tormentas. Ya sabes, esto de las tormentas depende. A veces es peor, después empieza a salir el calor. Sí, sobre todo si caen 4 gotas, pues efectivamente, Vamos acentúa esa sensación de sofoco. Bueno, en cualquier caso, te doy buenas noticias. A ver, venga. Mañana termina la ola de calor. Pero vuelve pasado. Y el jueves vuelven a subir las temperaturas, ¿vale? Así que me encanta amargarme la mañana. Según el último pronóstico, por lo que yo he visto, hasta la próxima semana en Madrid no nos vamos a quedar en el entorno de los 32, 33, 16, 17 de mínima, que ya es una temperatura agradable. Nos permitirá dormir un poquito a todos. Pero hasta entonces 38, 39 grados, así que bueno. Horrible.
Habrá diferencias, obviamente, por comunidades autónomas. Creo que en el norte sí bajan considerablemente las temperaturas a partir de mañana, y en el sur y en el centro pues van a seguir altas. Hoy son 46 las provincias que están en la alerta, bien por calor o por tormentas. Tenemos, por ejemplo, alerta roja en el País Vasco, también en el interior de Andalucía y en la provincia de Huelva, y esperamos efectivamente tormentas entrada a la tarde, fundamentalmente en la mitad norte peninsular. En Madrid hoy vamos a alcanzar los 39 de máxima, la máxima nacional en Córdoba y en Sevilla con 44 grados. ¿En tu pueblo? Pues que nos iremos a 50 al sol, más o menos. Y la mínima en tu tierra, en La Coruña, 16. Ya, pero la alegría dura poco en casa del pobre. Yo me voy a ir dentro de unos días y me van a recibir con en torno a los 28, 29 grados. Mucho mejor que con 16. Bueno, 28, 29 en La Coruña, Carlos. A ver, de máxima. Claro, lo bueno es que por las noches hablo de la mínima. 16 de mínima está bien para por la maravilla. noche. Bueno, yo es que me he hecho hasta el edredón con esa temperatura. El edredón, o sea, el resto de los mortales manga corta. ¿Quieres Sabes decir, que no? soy friolera, Más es verdad. o menos. Vale. Venga, pues así está el tiempo. ¿Y la bolsa, Luis Fernando Quintero, cómo está? Pues a punto de los 15.000 puntos. El IBEX 35, Dani, en este momento sube un 0,58%, 14.931, marca nuestro selectivo en este mismo momento, con especial atención a dos valores que son los que tenemos noticias en el día de hoy, sobre todo porque ayer comunicó el BBVA que pese a todo va a continuar con la operación. El BBVA se anota un ligero 0,53%, mientras que Banco Sabadell sube un 2% a esta hora. Lo que nos dicen los expertos y los analistas es que este buen tono en los mercados también se debe a esa decisión de Estados Unidos y China de darse una prórroga un poquito más. 90 días, larga. ¿no? Creo que efectivamente. Bueno, pues mañana más. Aquí está. Hasta mañana. Verónica Cacho, buenos días. Buenos días, Dani. ¿Qué nos traes hoy en la Bueno, Feria de Interés Cultural de la UCE? Exacto, Festival Internacional del Teatro Clásico de Mérida. Cuando arrancó también hablamos de ello, pero es que dura todo este mes de agosto. Esta semana además están las Troyanas y luego fíjate que vamos a entrevistar a Jesús Cimarro, que es el director del festival, y es que la cantidad de entradas que se venden, está lleno cada día el Teatro de Mérida para disfrutar de todas las actuaciones, todos los espectáculos que hay, así que como dura hasta el 31 de agosto, qué mejor que disfrutar de... Bueno, dicen que es un momento único cuando estás allí por la noche disfrutando del espectáculo, así que quien pueda... Que esté lleno, porque es un espectáculo extraordinario. Siempre he vendido todo, cada día, durante 2 meses. Esta mañana hablábamos en redacción de que mucha gente joven no viaja por España. Muchas veces nos ocupamos de viajar al extranjero y no conocen, por ejemplo, las médulas, nunca han estado, el Teatro de Mérida, y Mérida, que es la Torre de maravilloso. Hércules, tantos monumentos que tenemos, algunos patrimonio de la humanidad como pueden ser las médulas, y que no se visitan. Hay que fomentar el turismo en España, a pesar de que está la Además, cosa complicada, en muchas ocasiones por prejuicios un poco infundados, ¿no? Sí, Pensando complejos, seguramente. que lo que hay fuera de España va a ser mejor que lo que tenemos aquí, y complejos, efectivamente. Venga, una pausa y seguimos. Ahora mismo alcanzamos las 9:30, una hora menos en Canarias. Seguimos en tiempo de tertulia con Carlos Cuesta, Pablo Planas, que nos escucha desde Barcelona, y Silvia Ribeiro. Silvia, la inmigración sigue siendo noticia. Ayer comenzó el traslado de menores inmigrantes a la península procedentes de Canarias. Hemos sabido, esto a mi juicio es una anomalía, a través de los medios de comunicación, que estos 10 primeros menores han ido a parar a Gijón, en Asturias. Sí. Claro, por eso no lo hemos sabido, porque están en la comunidad autónoma presidida por un dirigente socialista. Pero este asunto, que yo creo que es un escándalo, no tiene apenas repercusión en los medios de comunicación, porque ya se encarga el gobierno y también Vox de cebar la polémica de los últimos días, que se localiza en el municipio murciano de Jumilla. Bueno, decías tú que esos primeros menas han ido a Asturias, a Gijón. La verdad es que hemos tenido que escudriñar los periódicos esta mañana para encontrar algún sumario por ahí perdido, mientras que sobre lo de Jumilla siguen corriendo ríos de tinta. De los menas solo sabemos que esos primeros, como dices, están allí, están en Asturias. Ruido que El País, por cierto, desvía en otra dirección. Lo comentábamos ayer, es el mismo periódico que ha publicado centenares de informaciones contra la Iglesia española por los casos de pederastia, a diario, en portada, en las páginas de Nacional, en las páginas de Sociedad, incluso en las de Regional de cada una de las comunidades. Bueno, pues hoy desayunamos con un editorial que titula Vox contra la Iglesia Católica,
y la verdad es que no tiene desperdicio. Me quedo con esto. Abascal lanzó insinuaciones sin ninguna prueba contra la financiación pública de Cáritas, el brazo social más activo de la Iglesia española, el 70% de cuyos fondos provienen de aportaciones privadas. Junto a ello, insinuó Abascal que la postura de la Iglesia se debe a que está amordazada por los casos de pederastia en su seno, de los que Vox jamás ha hablado ni mostrado al respecto la menor preocupación. El argumento, continúa el editorialista del País, es igual de populista y falsario que reprochar a los prelados un silencio inexistente sobre las políticas del gobierno en materia del derecho al aborto o a la eutanasia. Bueno, ahora iremos con los ataques de Vox a la conferencia episcopal, pero volviendo al reparto de menores, que yo creo que es un asunto que hay que comentar, decía anoche en una entrevista radiofónica la ministra de Migraciones, Elma Saiz, que precisamente está llevando con discreción, con secretismo, con opacidad, este asunto, este reparto para proteger a los menores, para no estigmatizarles de alguna manera. Yo creo que es precisamente contraproducente, ¿no, Pablo? Porque yo creo que no hay nada más peligroso que, actuar con esta falta de transparencia si lo que realmente te interesa es no alimentar, ¿no?, la propagación de bulos y mentiras, como dice que desea combatir el gobierno. Todo lo que hace el gobierno con los menores no acompañados procedentes del extranjero es un error. Es demagogia, es populismo, demuestra una falta de sensibilidad absoluta y, como bien dices, expone a los menores y a los que no son menores a las consecuencias que se derivan de saber dónde van a ser instalados, dónde se van a alojar. Es decir, la falta de transparencia tiene ese tipo de consecuencias, que sea fácil la propagación de bulos, por ejemplo, vinculados con las actividades delictivas, o lo que cuesta, por ejemplo, el mantenimiento de un menor al año. Es un negocio lo de los menores no acompañados en gran parte de España y en algunas comunidades. Por ejemplo, en la comunidad de Cataluña está montado como un negocio. Ahora no han querido que de esta nueva jornada que vengan menores porque se encuentran saturados. Bueno, se encuentran saturados. Parte del negocio, por ejemplo, de la atención a los menores en Cataluña, a cargo de fundaciones, la mayor parte de ellas vinculadas con Esquerra Republicana, consiste en reclamar dinero a la administración para menores, para plazas que no están ocupadas. Eso se ha visto en un informe de la Sindicatura de Cuentas de la propia Generalidad y se está investigando a cargo de la Oficina Antifraude. Aún no se ha judicializado, pero saltó el caso a raíz de la violación de aquella menor por parte de un grupo de pederastas, una menor que estaba bajo tutela o bajo responsabilidad de la Generalidad de Cataluña. Entonces, es una mezcla de negocio, de falta de sensibilidad y de falta de los valores más elementales. Es decir, cuando el Estado asume la vida de una de estas personas, uno puede pensar que el Estado se va a responsabilizar, que el Estado va a procurar que ese menor tenga un futuro, que el Estado va a procurar conseguir que ese menor aprenda un oficio o estudie una carrera, que el Estado va a proveer hasta que sea capaz de independizarse. Pues no, el Estado es el peor de los padres posibles. Y como peor de los padres posibles, pues coge a los menores, los manda con criterios estrictamente políticos a las comunidades que quiere. Por eso en esta ocasión no manda menores ni al País Vasco ni a Cataluña, y que después, cuando llegan a la mayoría de edad, pues o poco después de la mayoría de edad, se desentiende de ellos sin haber en la mayoría de los casos procurado que esa persona adquiriera las mínimas habilidades para poder vivir en sociedad. Y esa es la gran actuación, la gran solidaridad y la gran benignidad, ¿verdad?, del Estado proveedor de Pedro Sánchez. Carlos. No, totalmente de acuerdo en lo que está diciendo Pablo. La gente debería recordar lo que ocurrió, creo que fue a principios del año 20,
cuando ya tenían más o menos cerradas y tenían ya constituido un gobierno estable entre Podemos y el Partido Socialista, una de las grandísimas batallas que dio Pablo Iglesias ya como vicepresidente, batalla que la encabezaba además con el interés personal de Enrique Santiago, esa persona que estaba ligada al Partido Comunista Español y al Partido Comunista Cubano. Y Enrique Santiago se empeñó en que había que sustituir la labor que hacía de toda la labor de integración dentro de las fronteras españolas de los inmigrantes que entraban ilegalmente, labor que la desarrollaba hasta ese momento las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que había que traspasárselo íntegramente a las ONGs. A partir de ese momento, y yo sé que esto le fastidiará mucho a algunas de las ONGs, me importa un soberano comino, han convertido la integración de los inmigrantes efectivamente en un negocio que se basa en un puro cálculo cuantitativo. Cuantos más inmigrantes tenga, más subvención cobro. ¿Y eso qué significa? Que cuantos más hacinados tenga los inmigrantes y más me beneficie de una entrada ilegal, más subvención cobro. Perdón, Carlos, es que el asunto de las ONG es un melón que alguna vez... Es una vergüenza, pero sideral. Habrá que abrir. Totalmente. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en Canarias con Totalmente. esa ONG investigada, la principal ONG a la hora de atender a esos menores. De hecho, creo recordar que atendía cerca de la mitad de los tenía varias viviendas. 5.500 menas que ahora mismo residen en Canarias, creo que atendía a más de 2.000. Cuando estaba yo en OK Diario, me acuerdo, yo creo que tenía presencia en Canarias, pero tenía presencia en alguna otra comunidad autónoma y efectivamente también dimos información de una ONG que tenía determinadas instalaciones que son las que había obtenido la licencia y lo que iba haciendo era poner eso que se denominan caracolas, es decir, esa especie de añadidos de obra, de añadidos semifabricados, prefabricados, en los cuales metía y hacinaba inmigrantes. ¿Por qué? Porque a más inmigrantes ilegales metidos en esas caracolas, en esa especie de contenedores, más subvención cobraba. Y en eso han convertido muchas de las ONGs el negocio, porque lo han convertido en un negocio de la inmigración ilegal, con lo cual, ¿cómo va a haber ningún incentivo para frenarlo? Y repito, el que tuvo y metió como un objetivo suyo prioritario esta cuestión dentro de las negociaciones con el Partido Socialista fue personalmente Pablo Iglesias, por petición expresa de Enrique Santiago, y desde entonces se ha cometido esta barbaridad en la cual no se están siguiendo criterios de limitación de la entrada ilegal. El otro día, hace un mes y pico, decía Alberto Núñez Feijóo, tenía toda la razón, pero ¿cómo va a tener el mismo trato una persona que entra ilegalmente que una persona que entra legalmente? Entonces, ¿dónde acaba nuestro sistema legal? Es decir, un sistema legal te dice que es ilegal una determinada entrada y a partir del momento de la entrada tú le das el mismo trato que si hubiese entrado legalmente. Eso es una auténtica barbaridad. Ahora, estabais comentando todo el tema de todos los posicionamientos. Yo este tipo de temas de verdad que es una de las cosas que me produce más desazón, porque te das cuenta de que no hay prácticamente nadie en estos momentos interesado en solucionar el problema de fondo. Claro. Es decir, Vox está intentando convertir esto en un tema superlativo, en sacar el tema de Jumilla, cuando el tema de Jumilla a quien le interesa es al Partido Socialista. No está intentando llegar a un tipo de acuerdo con el Partido Popular. Deberían estar los dos intentando llegar a ese acuerdo. El Partido Popular, de hecho, le ha costado muchísimo empezar a definir sus postulados en materia de inmigración. ¿Lo ha hecho al albur de cosas que hacía Vox? Pues es verdad, es verdad. O sea, dejarnos de historias. Ahora, en estos momentos la postura que está manteniendo el PP debería tener el respaldo de Vox, y Vox no debería estar intentando bombardear un acuerdo, y deberían ir con una postura conjunta, porque antes entrevistabas a una de las personas sobre el tema del mercado inmobiliario y lo que estaba pasando con la vivienda, y una de las cosas que te ha dicho es que la mano de obra que está entrando no tiene cualificación, no nos sirve para nada. El mito este famoso dice, no, necesitamos inmigrantes para el carro. Esto es como si tú dices que necesitamos niños. A ver, sí, claro que necesitamos niños. Ahora la cuestión es darle un futuro. Entonces, un niño que no estudia exactamente para la sostenibilidad del sistema de la seguridad social, ¿qué es lo que te va a dar? Claro, quizás el debate no sea tanto ese, Carlos, el de si necesitamos inmigración, sino qué tipo de inmigración necesitamos. Yo creo que necesitamos inmigración, yo creo que es un hecho, es decir, solo hay que ver las cifras. Si la natalidad está a la baja y las personas cada vez viven más y por lo tanto cada vez cobran una pensión durante más años, pensiones que en muchos casos no son precisamente bajas, hace falta inmigración, pero no sé, Pablo, si la inmigración que está llegando es la adecuada en términos económicos, en términos financieros, para hacer frente a las necesidades que tiene el sistema. Pues no sé qué clase de inmigración está llegando. Hay varios tipos, es decir, nos presentan generalmente la inmigración de los cayucos y de las pateras, y ahí evidentemente está claro que estamos recibiendo personas sin formar, sin ninguna clase de cualificación, que si algún día son entre comillas útiles a la sociedad, será porque en España habrán tenido la oportunidad de aprender un oficio, no porque vengan con un oficio de fuera, y después nos entra otra inmigración
a través de los aeropuertos, que esta sí que parece estar más cualificada, y es la que vemos, por ejemplo, en algunos ambulatorios con médicos que proceden de Hispanoamérica y de algunos otros lugares. No sé exactamente, hay quien sostiene, de manera además, en fin, muy vehemente, que la mayor parte de la inmigración en España no entra por mar, entra por Barajas, por el aeropuerto Adolfo Suárez. Yo creo que tenemos que hacer ese distingo. Primero, una inmigración de gente que además pues no comparte nuestras tradiciones culturales o religiosas, bueno, eso es al margen. El problema que tienen es que tampoco comparten nuestro idioma, y de otra inmigración que procede de países de Hispanoamérica, con lo que tenemos mucho que ver y tenemos muchos vínculos, ¿no? Que también tienen problemas de adaptación, porque también, es decir, no todo el mundo viene, ¿verdad?, con un título de doctor debajo del brazo. También tiene problemas de integración, pero que parece que es más fácilmente, dicho entre comillas, también digerible para la sociedad. Quizás también, Pablo, de manera interesada se esté sobredimensionando el porcentaje de personas que vienen de países de origen musulmán, porque si vamos, por ejemplo, a las estadísticas del INE, que además publicó hace unos días, creo que en el ranking los primeros están los venezolanos, creo recordar, en segundo lugar los marroquíes y en tercer lugar los venezolanos. Es decir, tenemos mucha inmigración procedente efectivamente de América Latina. Pero volviendo a esa sensación de hastío que hablabas, Carlos, es verdad, yo creo que España tiene un serio problema con la inmigración ilegal, porque somos la frontera sur de Europa y porque en África la población está creciendo de manera exponencial. Es decir, van a seguir llegando pateras, esto no es un episodio puntual. Entonces, da la sensación de que los partidos políticos están más pendientes del regate corto, por ejemplo, en el caso del gobierno engordando ahora la polémica de Jumilla, en el caso de Vox proponiendo fórmulas de imposible implementación, porque sí, cuando uno habla de deportaciones ilegales, muy bien, pues cuando llegues al gobierno, habla con Mauritania, por ejemplo, a ver cuántos te acepta de los que han llegado aquí. Si no te los acepta, ¿qué haces? ¿Cuál es la solución? Te los tienes que quedar, entiendo, ¿no? Y tienes que intentar que se integren. Ellos, obviamente, también tienen que poner de su parte, pero es que a ti no te queda otra. Y por otro lado, tenemos al Partido Popular, que efectivamente parece que va un poco a rebufo de lo que dicen unos y otros. No quiere acercarse mucho a las políticas del Partido Socialista, pero tampoco quiere verse arrastrado por los postulados de Vox en determinados debates, ¿no? Entonces, da la sensación de que entre unos y otros, pues la casa sin barrer y no hay una política a largo plazo. Tenemos un problema brutal, o sea, con la inmigración legal, es decir, la persona que te viene de Venezuela, que te viene haciendo uso muchas veces de la doble nacionalidad y que aparecen con títulos de formación, con títulos, algunos de ellos efectivamente en profesiones sanitarias, no hay ni el más mínimo problema de integración. Tienen nuestra lengua, tienen nuestra cultura, tienen nuestros hábitos y tienen una formación para incorporarse a un puesto de trabajo inmediatamente. Esto es una cuestión, si lo cogiera este discurso del Partido Socialista, lo mismo me llama ya racista en estos momentos. ¿Desde cuándo la integración de una persona, que yo sepa, un marroquí es tan persona como un venezolano? ¿O es que ahora resulta que el racismo es el suyo y consideran que un venezolano tiene menos derechos que un marroquí y que tenemos que dar entrada sí o sí a un marroquí que tiene muchos más problemas de integración con tal de que no venga un venezolano? ¿Por qué? Porque a lo mejor resulta que se acaba convirtiendo en un votante de derechas. O sea, vamos a dejarnos ya de tonterías. Estamos hablando de esto. O sea, nosotros tenemos la obligación de permitir a determinada gente que está con problemas, el caso venezolano es clarísimo, que se incorporen cubanos, etcétera. ¿Por qué? Por una cuestión de auxilio personal, están ante dictaduras asesinas y les tenemos que dar una salida. Pero amén de eso, lo que tenemos que hacer es conseguir que esa gente que entre con posibilidades de integración. Cuando viene una persona de Mauritania, viene una persona de Senegal, me encantaría que algún socialista me dijera cómo se integra si tiene una lengua distinta a la nuestra, unos valores que son radicalmente contrarios a los nuestros, y no me refiero a valores religiosos, me refiero a valores de respeto democrático, de Estado de Derecho, de Constitución. No tiene ninguna posibilidad de integración cultural, no tiene estructura familiar con la que soportarse aquí. Tiene que permanecer 2 años sin poder tener un solo contrato. Me encantaría que alguna persona del Partido Socialista me dijera exactamente esa persona cómo sobrevive en España. Porque si la salida natural es irse al delito, lo siento muchísimo, pero entonces el que lo estaría diciendo sería ya por fin ellos. Yo, simplemente una cuestión. En España destinamos cada año más de 290 millones en partidas de los presupuestos generales del Estado a integración. Eso lo pone el Partido Socialista en sus presupuestos. ¿Los destinamos porque son fáciles de integrar o los destinamos porque hay problemas de integración? Entonces, ¿por qué posteriormente niegan los problemas de integración? Claro que aquellos que no tienen la misma cultura que la nuestra, y repito, no hablo de lo que habla Vox, yo no hablo de la cuestión religiosa. A mí esta historia, mira, un centro deportivo tiene que dedicarse al deporte, pero tiene que dedicarse al deporte si el que va ahí es un
hinduista, si el que va es un budista, si el que va es un católico o si el que va es me da olímpicamente lo mismo, un musulmán. O sea, los centros deportivos están para hacer deporte. ¿O es que cuando pone polideportivo vemos que hay unas máquinas de gimnasia es para rezar mejor? Pues no, evidentemente es para hacer deporte. Dicho eso, la cuestión está famosa de la identidad cultural religiosa. Identidad cultural la tiene su país y se va construyendo de forma dinámica. Y la identidad cultural de un país te lo marca la Constitución. Y esa Constitución en España recoge una cosa que se llama libertad. Se acabó ese debate. Pero a partir de ahí es una cuestión de integración en dos cuestiones. En lo que tenemos como derecho positivo, es decir, tienen que respetar nuestro derecho. Nuestro derecho exige un respeto pleno a las mujeres, un respeto de la igualdad de las mujeres, un respeto a otras culturas, la no guetificación, la no expulsión y la no generación de determinadas situaciones de violencia, la no generación de guetos donde no puede entrar ni la policía. Claro que todo eso lo tenemos que exigir. Eso no es una cuestión cultural religiosa, es una cuestión cultural democrática, se llama derecho positivo. Y la siguiente es la integración laboral. Si nosotros tenemos un inmigrante cubano que sabemos que se va a integrar en el puesto de trabajo de una forma mucho más fácil que un inmigrante que viene de Senegal, ¿por qué tenemos que dar prioridad al de Senegal? ¿Qué pasa? ¿Que es menos persona el cubano? O sea, ahora las nuevas teorías sobre el racismo del Partido Socialista han llegado a la conclusión de que si tú eres de Mauritania, de Senegal, de Mali, tienes más derechos que si eres de Venezuela, de Cuba, de Colombia. ¿En serio? Pero ese no es el debate, Carlos. El debate es Jumilla. Sí. Y el debate es una iniciativa que ya se ha explicado por activa y por pasiva que efectivamente se limita a reservar los espacios públicos deportivos a actividades de ese fin. Ya está, no hay nada más. No hay nada más. De hecho, ni siquiera ha habido grandes concentraciones en Jumilla porque se esté vulnerando la libertad religiosa de aquellos que profesan otra religión. Creo que estamos esperando las manifestaciones de los animalistas, ¿no? Porque el degollamiento masivo de corderos ahora les ha debido parecer la cosa más molona del planeta. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Muy buenos días otra vez. Bueno, preguntábamos esta mañana a nuestros oyentes, ahora quiero debatir con vosotros brevemente ese asunto, a propósito de los incendios que estamos viendo estos días y que están asolando varios puntos de la geografía nacional, si hay que endurecer la legislación al respecto contra aquellos pirómanos que provocan estos incendios. ¿Qué opiniones ha recabado? Efectivamente, según las estadísticas, el 90% son provocados por el hombre y más de la mitad han sido intencionados. Pues bien, en su mayoría los oyentes consideran que habría que endurecer muchísimo más las penas contra los pirómanos, pero también centran el tiro en algo que dicen que no están escuchando mucho y es de suma importancia. Se trata del tema de la limpieza o el estado del monte. Muchos depuran responsabilidades en los políticos y se quejan de la gran cantidad de restricciones que hay, como por ejemplo no poder coger piñas o no poder tocar nada respecto a los matojos o matorrales y que en verano se secan y arden con muchísima facilidad. Ahora les vamos a escuchar a todos atentamente, pero antes, si te parece, hacemos una pausa. Venga, Jaime, vamos con esas opiniones. Vamos a escuchar a todos atentamente, pero el primero de los audios que os traigo y que nos han dejado los oyentes pertenece a Ángel, que nos escucha desde El Bierzo, una de las zonas más afectadas actualmente. Nos ha mandado también algún vídeo y nos muestra cómo los helicópteros sobrepasan su casa para ayudar a sofocar el incendio y también todas las labores que están realizando en la zona. La verdad es que es sobrecogedor. Escuchadlo y a continuación el resto de opiniones. Endurecer, vamos, cadena perpetua. Acaba de morir una persona calcinada. Y este ruido que oyen ustedes, les aseguro que no es un dron. Son helicópteros que están pasando, porque vamos, estamos rodeados de fuego, como quien dice. En todo caso, lo que sí que es cierto es que la dejadez por parte de la administración es total y absoluta, tanto en la prevención como en el castigo a los culpables, sean de un signo u otro. Vamos a ver, al primero que había que castigar, a los primeros que había que castigar es a los políticos que defienden que el campo tiene que estar como está, sucio, lleno de restos, lleno de paja quemada, lleno de matojos, no dejan recoger piña, no dejan limpiar los montes, no dejan que la gente vacíe todo eso de yesca, porque eso es yesca que va a arder. Yo creo que es un tema de inversión, bien del gobierno, bien de las comunidades autónomas, bien de todos, porque se ve que no debe dar votos. Entonces, cuando tienen que limpiar los bosques, como cuesta un dinero, pues no se lo gastan. Y luego pasa lo que pasa. ¿Qué hay que hacer? Cumplir la ley, que no la cumple nadie. O sea, que se dejen de meter 1000 años, que está feo eso de meter 1000 años, que metan 20 enteritos. Como los incendios disminuyen. Pero claro, como nadie cumple la ley, ni hace cumplir la ley, pues a la cerilla, mechero en mano y arreando. Por supuesto que deberían perseguir a todo el que sea un pirómano y endurecer muchísimo las penas, porque lo que hacen es atentar contra todos los españoles. Es una pena esta destrucción, es vergonzoso.
Bueno, brevemente, hay un titular, Silvia, hoy en la portada del diario La Razón que habla por sí solo. Sí, España arde de norte a sur, se ha quemado un 10% más que en 2024. Son datos del Ministerio de Transición Ecológica. Por cierto, no sabemos nada de la ministra Sara Agesen. Bueno, pues según esos datos, el pasado día 3 de agosto el fuego ya había quemado casi 40.000 hectáreas. Desde el día 3 de agosto se han producido infinidad de incendios muy graves, como los que estamos contando esta mañana. Muchos de estos fuegos son provocados o están bajo investigación y la sospecha principal es que está la mano del hombre detrás. Hemos tirado de datos hoy, mira, en las últimas 3 décadas, desde el año 96 hasta el 2024, fueron condenadas 1.656 personas por provocar incendios y de ellas hoy apenas quedan en prisión alrededor de una veintena, de 1.600, una veintena. En realidad, en todo este tiempo las autoridades detuvieron a más de 4.000 pirómanos, pero alegan siempre que es muy difícil demostrar la intencionalidad. Hay un debate, yo creo que debe abrirse, además que está en torno a las penas, ¿no? A las penas que deben cumplir estas personas cuando finalmente pues son pilladas infraganti. Por ejemplo, si uno de esos incendios pone en peligro la vida o la integridad física de alguien, la pena va entre los 10 y los 20 años, pero si no, se puede quedar nada en una multa o penas de entre 1 y 5, ya sabemos que entre 1 y 2, si no tienes antecedentes, no pisas la prisión. Claro, ese es un debate y luego por otro lado decías tú el del oportunismo político. Ahora están todos los políticos muy preocupados por los incendios que asolan España efectivamente de norte a sur, pero cuando llega el otoño, cuando llega el invierno, Pablo, cuando realmente hay que prevenir para evitar los incendios del próximo verano, pues nadie hace nada, ¿no? O se toman decisiones que son incluso contraproducentes. Bueno, no hay más que hablar con la gente del campo y eso que contaba esa señora, que es que está prohibido coger piñas. O sea, hay una idea en la izquierda ecologista, en ese mundo sandía, rojiverde, de que el campo, la naturaleza, debe permanecer tal cual. Es decir, que no se deben limpiar los bosques, que no se puede recoger los frutos, los piñones, en fin, que tiene que estar todo perfectamente inmaculado, tal como la madre naturaleza, ¿verdad?, la Pachamama, ha determinado. Y eso es una de las causas en fin, que provocan incendios peligrosísimos y devastadores, la falta de mantenimiento. ¿Y por qué hay una falta de mantenimiento? Porque es que está prohibido. Es como lo del barranco del Pollo y los estragos que causó la falta de mantenimiento de esa zona, la gota fría. Pues tienes los dos, te vas a los dos extremos, te vas al fuego o al agua, que son los dos elementos seguramente más peligrosos de la naturaleza, y los tienes que afrontar con una política que consiste en no tocar nada. Pues es muy complicado. No, luego hay un segundo problema ahora con todo el tema y de hecho si se observa, están apareciendo en zonas de incendios, posteriormente aparecen paneles solares. O sea, cuidado con esta historia. O sea, la ley de montes del año 2003 era muy clara y decía que en 30 años no se podía cambiar la utilización de forestal a otra cuestión. El tema de la energía renovable ha cambiado muchísimo toda esta historia. La energía renovable, de hecho, se la considera compatible con el uso forestal, con lo cual ni tan siquiera lo necesitaría. Pero es cierto que, evidentemente, si tú tienes más arbolada y demás, hay cosas que no puedes hacer. E instalar los paneles solares es complicado. Bueno, pues hubo una modificación en el año 15 en el que se dijo que si la utilidad posterior a un incendio era de interés general y calificada por ley, y en caso de interés nacional, y estábamos con lo de la Pachamama, se ha considerado de interés nacional todo el tema de las energías renovables, la instalación, por ejemplo, de paneles solares te entraría dentro de una justificación por ley y por ley nacional. Si no, podría ser incluso autonómica, pero tenemos directamente el precedente de leyes nacionales diciendo que es de interés general el desarrollo de ese tipo de energía. Si tú te cargas el bosque, no hay problema, no es automático, evidentemente, pero puedes acabar consiguiendo la instalación de los paneles solares. O sea, cuidado con esta historia, porque aquí somos tan protectores de la naturaleza que hemos abierto puertas a la destrucción de la naturaleza supuestamente para protegerla. Porque es que como necesitamos los paneles solares, porque nos hemos convertido todos, ¿sabes? Estamos todos persiguiendo las parrillas gigantescas. Vale, pues por lo visto, y sin lo visto, directamente por una cuestión legal, efectivamente hay vías para conseguir que después de deforestar y de cargarte un bosque vía incendios se puedan instalar paneles solares. Bueno, pues por lo que tengo entendido, el presidente del gobierno ha abandonado momentáneamente su retiro vacacional en La Mareta para pronunciarse sobre estos incendios que se han declarado en las últimas horas en España, así que hacemos una pausa y damos la bienvenida a Sergio Heras para que nos lo cuente.
Venga, vamos con esa última hora, Sergio. Pues la actualidad de la mañana pasa por los incendios de Daniel. Interior ha activado la fase de preemergencia ante los múltiples fuegos para coordinar la movilización de los recursos y ayudar así a las comunidades autónomas que lo necesiten. Pedro Sánchez lo señalaba en un post en la red social X, abandonando ese retiro, de momento como mencionabas antes, señalando que hay riesgo extremo de incendios forestales, al tiempo que reivindicaba el papel de todos los que están trabajando en las labores de extinción y también mostraba sus condolencias a la familia del hombre fallecido en Tres Cantos. Precisamente desde primera hora les venimos actualizando la situación y la previsión de lo que puede ocurrir a lo largo del día, comenzando precisamente por el de Tres Cantos en Madrid, que se da por perimetrado, pero naturalmente siguen trabajando los equipos de emergencia. Vamos a conocer la última hora de la mano de nuestro compañero de Informativo Regional de Madrid, Ignacio Escudero. Buenos días. Buenos días. La actualidad del incendio de Tres Cantos pasa por lamentar el fallecimiento de uno de los heridos, que fue trasladado en estado muy grave al Hospital de la Paz con quemaduras en el 98% de su cuerpo. Ahora mismo el helicóptero está evaluando los daños en la zona y la extensión del incendio, que se estima que supere las 1.000 hectáreas. Detalla parte de los daños el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo. Y se está haciendo ya también la valoración de daños en la urbanización Soto de Viñuelas. En principio 4 viviendas gravemente afectadas y luego numerosas afectaciones en zonas perimetrales, casetas y también en zonas ganaderas, que también se va a intentar acceder. Por ahora los desalojos se van a mantener y se confía en que a lo largo del día algunos vecinos puedan volver a sus viviendas. Aún así, el consejero alerta que el control que hay ahora sobre el fuego podría cambiar a mediodía, cuando se espera una nueva tormenta que podría reavivar algunos focos dentro del perímetro. Ahora mismo se está produciendo una reunión del CECOPI para estudiar las próximas actuaciones. Estaba teniendo lugar esa reunión del CECOPI, veremos a ver qué ocurre a lo largo de la mañana. Otro de los puntos está en Castilla y León, recordemos, 11 incendios activos, con especial atención al de las médulas, que sigue preocupando por un flanco descontrolado. En Radio Castilla y León, Tamara Hernández. León y Zamora siguen siendo las provincias más afectadas, de un total de 12 fuegos activos a esta hora, 4 en nivel 1 y 5 en nivel 2, todos ellos en investigación. Al menos 8 localidades han tenido que ser desalojadas en Zamora, 7 en León, con miles de afectados por estos grandes incendios. En nivel 2, el incendio de Molezuelas de la Carballeda, en Zamora, que ha pasado al lado leonés, ha obligado a evacuar 23 localidades con 3.780 personas afectadas, después de días complicados de enorme trabajo y tensión, y conscientes de lo mucho que queda por delante. Hoy nos despertamos al menos con una buena noticia en el incendio de Lleres. Enrique Rey. Pero todo el resto de perímetros ha seguido trabajando con maquinaria, con herramienta, hemos tenido convoyes de refuerzo también, y ahora más o menos el 70-80% del perímetro está controlado. En una hora se espera que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, asista a la reunión de CECOPI autonómico en León tras una larga noche en el de Zamora. Contar para concluir que en Tarifa más medios aéreos se incorporan desde primera hora de la mañana. Más de 400 desalojados no han podido volver a sus casas aún. Los servicios de extinción han logrado proteger tanto las viviendas como las urbanizaciones de la zona. Y en Navalmoral,, en Castilla-La Mancha, se ha activado el nivel 2 y la UME también está participando desde primera hora en las labores de extinción. Bueno, pues esperemos que la cosa mejore con el paso del tiempo. Gracias, Sergio. Hasta Gracias mañana. Ana Mateu, ¿qué tal? Muy ¿Qué buenos tal, días. Dani? Buenos días. Bueno, ¿Cómo ya has estamos? visto. Yo creo que tienes que alegrarnos un poco la mañana. Bueno, sí, hoy venimos con cosas bonitas y cosas que nos gustan y nos alegran. Y además voy a estar hoy con Bea Cortázar, con Bea Miranda, con Carlos Pérez Jimeno y con Verónica Caso. Y el tema del día es sin duda el compromiso de Cristiano Ronaldo y Georgina. Es decir, a ver, este anillo pedrusco, pedrolo, espectacular que le ha dado. Porque, madre de Dios, fue la propia Georgina quien ayer por la tarde nos sorprendía a través de sus redes sociales con un mensaje que pone: sí quiero, en esta y en todas mis vidas. No me extraña, yo también querría. Junto con una imagen de las manos de ambos entrelazadas. Lo primero que hicimos fue llamar a nuestro joyero de confianza y nos dijo que la pieza podría oscilar aproximadamente sobre los 6 millones de euros, todo dependiendo de la pureza. Estamos hablando de un anillo de unos 40-45 quilates. Bueno, pero eso para Cristiano Ronaldo en Arabia es un partido de fútbol, son 90 minutos. Es calderilla. Digo una cosa, eso es inversión, ¿eh? No es gasto. Desde luego. Bueno, que lo digo en serio. Lo estábamos hablando antes. Por ambas partes, ¿no? Además. Sí. Bueno, sí, sobre todo por ellas. Desde luego que los bebés nos han hecho esperar. Y bueno, ni tampoco las críticas, ya que muchas personas consideran que este anillo se sitúa en ese pequeño paso que hay entre la ostentación y la vulgaridad. De todo eso lo vamos a debatir. ¿No? Usted lo ha dicho, Carlos. Para lucirlo habitualmente, pues claro, no es, salvo que lleves ahí a 4 armarios roperos que te protejan, porque eso desde luego estamos hablando de unas cantidades bastante importantes. No sea que le pase lo mismo que a Kim Kardashian, que sacó todo su joyero y por la noche le entraron en el hotel en el que estaba en París y se lo llevaron todo. Voy a hacer un comentario que podría hacer Isabel González perfectamente. Se nota que no friega. Con ese anillo no puedes. No. Perdona, eso someter las sábanas debajo del colchón. Eso rasca que no veas.
Pero bueno, de momento yo creo que es el anillo más Georgina que pueda haber. Es decir, es que le pega todo. Vamos, tal cual, no me imagino otra cosa. Y de momento ya es el anillo de compromiso más caro de la historia entre todo el mundo de famoseo, porque claro, el récord lo tenía Elizabeth Taylor con un anillo de 33 quilates y unos 8 millones de euros, y el de Grace Kelly, que ya en su momento, en los años 50, ya costó 4 millones de euros. Ese récord también le pega a Cristiano. También, Cristiano es un hombre de récords. Ser el mejor en todo. Sí, Así que bueno, de momento no sabemos si se casará en España o en Portugal. Ojalá aquí en España iremos todos ahí a cotillear. Pero lo que tenemos todos claro es que una boda discreta no va a ser. Eso lo tenemos todos clarísimo, ¿verdad? Pero bueno, intentaremos sacaros de dudas con todo nuestro plantel de tertulianos, y luego también seguiremos pendientes de la salud de Jaime Anglada, de la estafa que ha sufrido Arantxa de Benito, que la han engañado con unas entradas para un concierto de Coldplay, y que Penélope Cruz, Lola Índigo y Quevedo han sido protagonistas del último concierto de Bad Bunny. También eso lo contaremos porque ha sido muy, muy curioso. Vendrá Andrés Amorós, hablaremos de poesía, de un clásico de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Entrevistaremos a Jesús Cimarro, que es el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Y con Carmelo Jordá haremos un viaje súper bonito. Visitaremos los museos más impresionantes del mundo. Así que todo a partir de dentro de un ratito. Como para perdérselo. Eso mismo digo yo. Venga, pues todo tuyo hasta las 12, Ana. Gracias. Silvia, Carlos, un placer. Hasta mañana. Pablo, un abrazo, cuídate. Abrazos. Y a ustedes, les espero mañana a las 7. Adiós. Es la mañana. Es radio.